tiene más lámina propia. ¿Qué tiene? Epitelio Lámina propia. y lámina propia. ¿Acaso el epitelio era tejido epitelial? ¿Y qué caracterizaba el tejido epitelial? Bueno, doctor, el tejido epitelial es como ustedes. ¿Qué sentido? Cada uno representa una célula, pero hay poco espacio entre ellas. Ese es tejido epitelial, ¿no? ¿Y el tejido conectivo? Es lo contrario, ¿no? Hay pocas células, pero demasiado espacio. ¿La lámina propia qué viene a ser? Tejido conectivo. Hay demasiado espacio y pocas células. Pero por ahí, ¿qué discurre? Los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de mucosa. Tenemos un ejemplo de una mucosa. ¿Por qué? ¿Y qué es mucosa, doctor? Epitelio más lámina propia. Esa es una mucosa, ¿verdad? Sencillo. Y tenemos que llegar a las arteriolas, o sea, digamos, los vasos sanguíneos que van a inervar y se introducen en el espesor, en este caso en el estómago, se van disminuyendo su calibre, se van transformando en arteriolas y finalmente en capilares a este nivel. Y ustedes saben que el capilar tiene un lado arterial y tiene un lado venoso. Aquí ocurre la transformación. Ah, ya, o sea que claro. Entonces la arteria pasa a ser vena en grandes rasgos, pero primero se capilariza, ¿no? Primero es arteriola, metarteriola, capilar, lado arterial, capilar, lado venoso, vénula y finalmente vena. Y todas las venas finalmente van a drenar en diferentes circuitos, algunos en la porta, otros en el sistema cava, pero todos ¿dónde llegan finalmente? Al corazón, ¿verdad? El retorno venoso que es el corazón. Entonces, miren, ahí están viendo cómo está la capilarización, ¿dónde? A nivel de la mucosa. ¿Qué sucede? Los capilares en su composición son solamente células endoteliales o tienen capa muscular. Los capilares, ¿ya? Células endoteliales. Solamente tienen endotelios. ¿Y dónde está? ¿La arteriola sí tiene componente muscular o no? Sí, ya. Miren, lo que pasa es que muchas veces la arteriola tiene músculo liso. Yo sé que la arteriola está inervada por el sistema nervioso autónomo o no. ¿Simpático o parasimpático? Porque no existe inervación parasimpática. ¿Qué están viendo en este esquema? Yo estoy viendo, doctor, que los componentes nutritivos, en este caso el oxígeno, pasan y muchas veces pasan de este lado sin pasar de una arteriola pasada a vénula, sin pasar muchas veces por dónde? Por el capilar. Pero pasa, pero es poco. O sea, la mayor parte de la difusión ocurre por este lado. Imaginémonos que ese epitelio fuese el estómago. Doctor, ¿qué pasa en situaciones de estrés? ¿Qué pasa con la arteriola? ¿Qué pasa con esta arteriola de acá? Se comprime. Miren, si en condiciones normales existe un mecanismo de contracorriente en la cual la mayor parte de los fluidos, y por lo tanto lo que acompaña al oxígeno pasa acá y poco los capilares, ¿este problema se va a agudizar o no? Y la punta de esto de acá va a tener más o menos oxígeno. ¿No será, doctor, que cuando yo estoy ante un estrés extremo, hay una activación simpática intensa, hay una contracción mayor de la arteriola aferente, por lo tanto, este de acá sufre más o menos isquemia? Más. Y eso no lesionará las células, se esfacela, y el ácido clorhídrico que está ahí tendrá la mayor oportunidad de invadir las capas más profundas o no. Sí, esas son las úlceras de estrés. ¿Se entiende? Obviamente es un proceso crónico. Entonces, ¿qué pasa? Personalidad tipo A, la personalidad del estresado. Cuidado, estás desarrollando tu gastritis primero, cuidado, te va a desarrollar úlceras. ¿Se entiende? Por activación simpática, obviamente, secundario un componente emocional. Entonces eso tiene una explicación básica. Ahora, vamos a los grandes quemados. Ese es de estrés emocional, que es lo frecuentemente que se ve en consulta, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a Talledo lo quemamos ahorita por llegar tarde, como siempre? Entonces tiene una quemadura extensa del 20% de su cuerpo. Pregunta, ¿estará hipervolémico o hipovolémico? Hipovolémico. ¿Llegará más flujo o menos flujo acá? ¿Desarrolla úlcera o no? Sí. Esas son las úlceras del quemado. Las úlceras de Curling. ¿Ya? ¿Pero es por estrés o porque se contrayó la arteriola o será porque hay hipovolemia? Ah, ya, pero es la úlcera.
cubo lumínico. ¿Ya? Entonces, eso es importante para explicar varios procesos, ¿no? Ya luego ustedes me dirán que significan las úlceras de Bush, que Bush está metido en cualquier sitio, ¿no? Muy bien. Ahí está. La actividad simpática aumentada en algunos pacientes produce isquemia. Doctor, ¿no será que en la hipovolemia también hay una activación simpática? ¿Sí o no? Sí. ¿Y agravará más el problema aparte de la hipovolemia? Sí, peor todavía. Por eso es más evidente en el quemado. ¿Se entiende? Necrosis en la punta, a esto le llamo punto arriba. Muy bien. Ahora sí, acá les presento al responsable del sistema nervioso entérico, uno de los responsables. Acá tenemos la capa serosa. Ya saben que cuáles son: mucosa, acuérdense. Mucosa era epitelio más lámina. Acá viene la muscular mucosa. Luego sigue la submucosa. Y luego sigue la capa muscular propia, capa muscular circular, miren la disposición circular que tiene, su mucosa, miren, y la capa muscular longitudinal. En medio de ellas están estas neuronitas de acá. Son neuronas. Ese es el pleso de Auerbach. ¿Qué otro nombre tiene el pleso de Auerbach? Entérico. Pleso, como es de músculo, mío de músculo, pleso mientérico. O mientérico le llaman al neurón. Entérico es intestino, todo lo que quieran, mientérico. Ese es el pleso de Auerbach. A veces le cambio el nombre y por cambiar el nombre se paltea. Pero es lo mismo. Entonces, ¿quién es el responsable de que esa capa muscular circular se contraiga interna y en algunas porciones del tracto gastrointestinal tiene función de esfínter pilórico, por ejemplo? El peso de agua. Muy bien, ahí está, las neuronitas. Pero, ojo, regresando a este esquema, mucosa, muscular propia, submucosa, capa muscular, ya saben, subserosa y finalmente la serosa. Entonces, ¿dónde está el peso mientérico de agua? Entre las dos músculos. Entre las dos capas musculares. ¿Qué función tenía la mucosa? Que tenemos que hablarlo lamentablemente, sí o sí, ahorita sí. De protección. Secreción y digestión. Pero eso también secreta porque le da la gana o porque tiene inervación también. El pleso encargado de la digestión, o mejor dicho, de estimular los procesos digestivos, de estimular los procesos absortivos a nivel de la mucosa y de estimular los procesos secretores, están regulados por un pleso que está en la submucosa. O sea que hay un pleso para el de arriba, para las actividades digestivas secretoras, y hay un pleso para el de abajo, para la actividad muscular. ¿Qué otro nombre tiene el pleso submucoso? De Meissner, ¿no? Ahí está, el pleso de Meissner. O submucoso. Muy bien. Entonces, doctor, mientérico más Meissner, sistema nervioso entérico. Se acabó, sencillo. Entonces, en su guide van a encontrar este esquema. Ya hablamos de esto. Ahí está. Doctor, acá está el epitelio. Yo lo voy a poner así, el epitelio. Y acá está la luz, por acá llegan los alimentos, por acá llega el agua, acá está el epitelio. Y como pueden ver, el epitelio tiene un pleso que lo regula. Ese es el pleso azul. Acá están las neuronas. Ya hemos invertido la figura, obviamente. Y acá está el otro pleso que está entre las dos capas musculares, la circular interna y la longitudinal es. Pero ¿qué está bien en este esquema? Yo estoy viendo, doctor, que ambos plesos se relacionan. Lo que le pasa a uno puede funcionar al otro porque existen esas sinapsis entre los dos. Muy bien. Pero también tenemos, esa es la inervación intrínseca, propio de la pared gastrointestinal. Pero tenemos la otra inervación que es la inervación extrínseca, que elementos de afuera que influyen en nosotros, como Chávez sobre un bala, ¿verdad? Igualito. Es un elemento externo que influye de afuera de nosotros. Ahí está, simpático y parasimpático. Esos son los externos. Y obviamente, ¿por qué, doctor? Esta neuronita que está afuera especial, ¿qué significa? Significa que este estímulo, o sea que ambos plexos pueden estar estimulados por la presencia de algo en la luz. Miren, esta es una neurona, por lo tanto, ¿qué será en esta línea punteada? Su axón. Y finalmente la porción terminal del axón es el axón terminal. Está ubicado
En el epitelio sí, está ubicado en el epitelio. Cuando vienen los alimentos ocupan espacio. Al ocupar espacio, el epitelio se extiende, siente presión. Hay algo que está en la luz que me está presionando. Y estos receptores se activan y envían sus señales acá a la neurona. Por lo tanto, es una neurona sensitiva que está ubicado sí, a nivel del plexo submucoso. ¿Ya? Entonces, cuando se activa, va a solucionar esto. ¿Qué están viendo ahí? Ya vamos a ver. Cuando se activa, va a estimular o bien a este o bien a este. Pero ¿qué pasa si yo estimulo el pie entérico? ¿Tendrá algo que ver con el plexo submucoso o no? Y viceversa. Por lo tanto, díganme cuál es el estímulo que hace que todos esos dos plexos se activen, ya sea para secretar o ya sea para moverse. La distensión, a nivel de la luz, obviamente. Por lo tanto, estos dos de acá son mecanoreceptores. ¿Se entiende? Ya, entonces, el principal estímulo para que eso se pueda mover y se pueda secretar es la presencia de un bolo alimenticio, de un quimo a ese nivel, que el estímulo es mecánico predominantemente. Pero no solamente es mecánico, porque cuando llegan a la luz del duodeno, existen 3 macronutrientes que nosotros consumimos. ¿Qué consumimos? Carbohidratos, grasas y proteínas. Ustedes ya saben de biología, que las grasas se tienen que degradar. Y eso de que un macronutriente se transforma en algo más pequeño se llama digestión. Así es. Simplemente digestión es transformar algo químicamente grande en algo químicamente más pequeño. Carbohidratos, al final, ¿cuál es el producto? Su unidad. Glucosa. Las grasas eran los ácidos grasos, glicerol y triacilglicéridos, que son grandes, ¿verdad? Y finalmente las proteínas en aminoácidos. Lo que quiero decirles acá es que los elementos digestivos, las consecuencias digestivas, los aminoácidos, también pueden estimular algunos receptores de acá y hacer lo mismo. Pero ya no serán mecanoreceptores. ¿Qué serán? Quimioreceptores. O sea, doctor, también los quimioreceptores se pueden activar y hacer esto. Sí. ¿Y dónde vienen sus quimioreceptores? Resultado de la digestión. ¿Se entiende? Responden a los aminoácidos, o responden a la glucosa, o responden a las grasas, se activan. Entonces ahí está. Ya van a ver por qué. Cuando ustedes se van a comer al torete, comen su buena porción de bife y no lo han terminado, ya se sienten llenos. ¿Por qué? Porque las grasas actúan sobre los quimioreceptores, activan el plexo entérico, actúan sobre el esfínter pilorífico, ¡pum!, se cierra el esfínter. Y me dice, no, ya estoy lleno. Plenitud gástrica. Como si fuese una banda gástrica. ¿Se entiende? Esa es la función. Muy bien. El simpático, ¿de dónde nace el simpático? Ya. Entonces vamos a recordar esta parte.